¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días, padre. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Bien, aquí ya empezando el último día del veranito. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? La Socorro ya está más lista, más puesta que nada. Me quité el cubreboca para que sea más práctico. Muy bien. Hermana, ¿va a utilizar pantalla? ¿Compartir pantalla? Si se puede, padre, sí. Si no, no hay ningún problema. Sí, para ponerla como deje ver dónde está. Aquí está. Bien, la voy a poner como anfitrión y ya cuando vaya a terminar la sesión, usted va a nuevamente el cargo de anfitrión. Sí sabe cómo, ¿no? No sé mucho. Mire, abra ahí donde dice participantes, abajito de mi imagen. Sí. Dice ahí participantes 17, ¿verdad? Le pica y hasta arriba dice Universidad Pontificia con el logo. Ajá. Entonces, donde dice Universidad Pontificia, ¿Cómo le hago? ¿Me dice cómo le hago? ¿Dónde? Sí, en participantes primero, debajo de la imagen de video, ajá, se abre una lista. Ajá. Ahí busca el logo de la universidad, donde dice Universidad Pontificia. ¿Anfitrión? Ahí dice anfitrión. Ajá. ¿Ok? Entonces, yo en este momento, cuando yo la selecciono a usted, me aparece dos cuadritos que dice silenciar y más. Ajá. Entonces, yo le pongo en más, asigno como anfitrión. Ahí dice hacer anfitrión. Entonces, en este momento, usted ya es anfitrión. Sí. Entonces, cuando usted termine, le pica donde dice Universidad Pontificia, aparece dos cuadritos, silenciar y más. Pica el que dice más y le pone asignar anfitrión. Ok. Y ahí ya usted me va a pasar la condición de anfitrión. Entonces, ahorita ya usted tiene control de la grabación. De hecho, ya se está grabando la sesión en automático. Sí. Usted controla la sesión y va dando entrada a los participantes que le solicitan el ingreso. Ajá. Ajá, si alguien dice, solicita entrar, le da admisión. Ajá. Ajá. Sí. Bueno. Ajá. Bien, entonces la sesión termina prácticamente a las 10:55. Ok. Ajá. Entonces usted me pasa nuevamente el cargo de anfitrión y yo cierro la sesión. Ajá. Perfecto. Okay. Está muy bien. Ajá. Muy bien, entonces usted ya tiene control de todo. La dejo. Gracias, padre. Yo aquí estoy pendiente para lo que sea. Gracias, padre. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, madre. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo han estado? Se compadeció de ellos. ¿Bien? Muy bien, bendito. Bien, gracias, madre. Gracias. Qué bueno, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que estamos todos bien. Muy bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver, ordinariamente ustedes más o menos todo lo asimilaron, son pocas las dudas que ustedes tienen, en ocasiones se suscitan más dudas con el estudio, ahorita ya esta es la cuarta semana, ya ustedes ya están bastante bien introducidos en los estudios
que hemos estado teniendo durante estas 2 semanas. Lo que trabajamos con ustedes en estas 2 semanas, como se los presenté en el video introductorio, fue la parte de la dimensión histórica, la dimensión literaria y la dimensión teológica de estos 2 evangelios que nos tocaba analizar. En este caso, Mateo y Marcos. La dimensión histórica de Marcos es esa parte donde veíamos, y quizás ahí fue donde por ahí algunos en sus tareas me fallaron, en la cuestión del autor. ¿Quién es el autor? Algunos de ustedes lo pusieron así de entrada, rápido, fácil, y solamente me respondían, vamos a decirlo así, con lo más reciente, con la respuesta más reciente. Algunos otros ponían lo que tradicionalmente se ha enseñado y concluían su respuesta con la cuestión de quién es el autor. El autor es, tradicionalmente se ha dicho que es Marcos, y como ustedes pusieron algunos en sus respuestas, Marcos por sobrenombre, bueno, más bien Juan por sobrenombre Marcos, y que era hijo de María y que aparece en los Hechos de los Apóstoles y aparece en las cartas de Pablo, compañero de Pablo, discípulo de Pedro, como algunos pusieron ampliamente. Eso tradicionalmente se nos ha enseñado y lo seguiremos diciendo. El autor del segundo evangelio es Marcos. Es el autor del segundo evangelio. Tenemos entonces nosotros a este personaje llamado Marcos. Entonces vamos a tener nosotros a este personaje llamado Marcos como autor. Pero muy bien ustedes contestaron, y vuelvo a repetir, algunos contestaron así solamente con la respuesta, es posiblemente una persona, no sabemos exactamente quién es, posiblemente tengamos a otro tipo de persona. Algunos de ustedes incluso me pusieron por ahí, no es el que estaba desnudo, que iba ahí con la sábana que dice el evangelio. Bien, entonces puede ser cualquier judeo cristiano el autor. ¿Cuál es el motivo por el que decimos que es una persona que sí está emparentada con el judaísmo? Porque da explicaciones, traduce palabras arameas, si ustedes lo recuerdan, también en otra de las preguntas por ahí se ponían. Bien, entonces vamos a tener nosotros esto. ¿Quiénes son los destinatarios? Por ahí uno que otro también me falló en quiénes son los destinatarios. Los destinatarios, algunos muy bien pusieron, son étnico cristianos o pagano cristianos, como algunos de ustedes también pusieron, pagano cristianos. Esos son los destinatarios. ¿Cuál es el motivo por el que se dice que son estos los destinatarios paganos? Exactamente porque tienen que traducirles qué significa Eli, Eli, lema sabactani, talitacum. A ustedes no se los traduzco porque ustedes saben un poco de arameo y saben lo que significa. Efatá, etcétera. Ese tipo de palabras que nosotros de por sí ya conocemos, entonces que sabemos nosotros por qué nuestro autor tuvo que hacer estas traducciones al autor. La mayoría de ustedes también contestaron bien el por qué tenemos nosotros cuál era la ocasión o la situación por la que se escribió este evangelio. Casi todos pusieron bien. Se vive una situación de crisis, de inseguridad en la fe. Tenemos nosotros el problema de responder quién es el Mesías. Ese es un poquito lo que se tenía por ahí que responder. ¿Quién es el Mesías? Y entonces, claro que se respondió adecuadamente con este evangelio. Como ustedes también, algunos de ustedes lo pusieron en la estructura. Ahora, también por ahí casi todos pusieron también correctamente cuándo se escribió y dónde se escribió este evangelio. Algunos me pusieron el lugar tradicional. El lugar tradicional que se dice es Roma. Muchos autores defienden que es Roma el lugar tradicional donde se escribió. Los santos padres, algunos de los santos padres dicen que fue en Roma, y otros van a decir que, me pusieron también ustedes lo que dicen otros, que se escribió en Siria, y algunos también de ustedes lo pusieron así. Correcto. ¿Cuándo se escribió? Algunos de ustedes me pusieron en el 64, otros pusieron entre el 65 y 70. Vamos a tener entonces nosotros que pudo haber sido cualquiera de estas fechas. Como ustedes pusieron en sus respuestas, antes
de que se escribiera el Evangelio de Lucas y Mateo. La mayoría de ustedes anotó correctamente esta respuesta. El lugar, pues ya lo dijimos entonces, Roma o Siria. Y por ahí alguno que otro se equivocó nada más en lo que es la crítica textual. La mayoría de ustedes contestó bien. Lo tenemos atestiguado por documentos antiguos, por manuscritos antiguos. Y muy bien ustedes pusieron, ahí algunos de ustedes pusieron bastante bien. Está atestiguado por papiros, manuscritos, traducciones, leccionarios, testimonios eclesiásticos, etcétera, etcétera. Eso es crítica textual, es decir, donde tenemos testimoniado nuestro texto del Evangelio de Marcos. Ahora, vamos a señalar otras indicaciones con relación a esto que se nos ha presentado, de esta parte dimensión literaria. Esto entramos en la dimensión literaria. Vocabulario, ustedes pusieron también, la mayoría de ustedes en la forma, el estilo es griego koiné, un vocabulario sencillo, una sintaxis viva. ¿Qué tipo de vocabulario usa? Algunos de ustedes lo pusieron bastante bien. La estructura, pues aquí hay libertad en poner la estructura que ustedes quisieran. La mayoría puso la división en dos partes, como también algunos de ustedes señalaron en sus tareas, en sus trabajos. El capítulo 1, versículo 1, nos dice cuál es el título de la tesis de este evangelio. Evangelio, comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, primera parte del evangelio. Hijo de Dios, segunda parte del Evangelio. La mayoría de ustedes me puso esta estructura, como está señalado en el título de la tesis, como señalan algunos autores. Bueno, esto entonces más o menos quedó claro. Considero yo que no tuvieran ustedes mayor problema. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta con relación a esto. Si tienen alguna pregunta, ahorita me la pueden hacer. Pueden abrir su micrófono y hacen la pregunta, o también pueden ustedes, con relación a la parte a dimensión histórica y dimensión literaria, o también pueden ustedes a escribirla. De las dos formas pueden ustedes estar señalando. ¿No? ¿Está correcto todo? ¿Sí escuchan bien o no escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Ok. Muy interesante. Estoy checando acá el WhatsApp. Me sacó, no veo ni escucho nada. Vuelvo a entrar. Ok, ya introduje a los que estaban fuera. Ya les di acceso. Una disculpa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna cuestión de que quieran ustedes decir? ¿Les quedó alguna duda con relación a lo que estábamos viendo? Buenos días, hermana. Buenos días. Qué gusto verla después Gracias. de un semestre en Pentateuco con usted. Ay, sí, gracias. Qué gusto igual. Muy bien. Entonces, no hay preguntas, no hay respuestas. Alguien por ahí no escucha. ¿Ya escucha? Dice que no escucha Cristina. ¿Ya escucha? Yo sí tengo una pregunta, hermana. A ver, por favor. Teresita. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Bueno, ya leyendo todo lo que usted nos compartió esta semana, pues creo que se van acentuando muchísimas cosas, ¿no? Y ya digo, pues con lo que yo también ya vi en clase con usted de Pentateuco, pues realmente el mensaje como que va aterrizando un poco más. Al principio yo vi el video que usted nos compartió y decía que es importante hacer la exégesis, ¿no? La interpretación de los textos. Entonces, quisiera hacerle un comentario. Yo conseguí de ahí de la Pontificia, leí el libro de hecho se llama Talitacum, y entonces, pues me abrió el panorama a realmente interpretar el texto. Ajá. Por ejemplo, ahí, cuando dice que ay, se me fue el nombre, el papá de la niña,
Ay, Ajá, sí, ahorita retomamos esa parte de la interpretación, ahorita lo retomamos en una parte más adelante, ¿sí? ¿Le parece? ok, está Ándale, bien. ándale, sí. Muy bien. Alguien por aquí me dice que tiene una pregunta, por favor, escucho. Cristina me dice que no le funciona su micrófono, puede hacer la pregunta sobre el final largo de Marcos. El final largo de Marcos, sí, también algunos por ahí tuvieron alguna duda. El final largo de Marcos es a partir del capítulo 16, versículo 9, por ahí a uno que otro se lo puse en su tarea. Como algunos pusieron sí en sus tareas, pusieron bien que se trata de una posible añadidura que se le llama parte deuterocanónica de hecho de Marcos, una posible añadidura del siglo II y que contiene, como algunos de ustedes sí pusieron en su tarea, que contiene posiblemente elementos de los otros 3 evangelios, de Mateo, de Lucas y de Juan, muy probablemente. Entonces, ¿qué es el evangelio largo de Marcos? Esa parte, el evangelio, y como algunos de ustedes me pusieron por ahí, dijeron como que sí termina y como que no termina en el versículo 8, como que está inconcluso, como que pudo haber tenido otro final porque por ahí está como trunco, y después ese final famoso largo, el final largo de Marcos, como que lo tenemos nosotros como un agregado. Un agregado, ustedes sí pusieron, del siglo II posiblemente, y con materiales posiblemente de materiales, ya dije, de los otros evangelios. Eso sería. Si la segunda pregunta, si tiene la otra pregunta, con gusto. Algo del segundo libro, se le llama primer evangelio canónico a Mateo, segundo evangelio canónico a Marcos. Yo les puse segundo evangelio canónico o segundo evangelio. El primer evangelio es Mateo, el orden canónico. Ordinariamente nosotros decimos primer evangelio, Mateo, en el orden canónico. El orden canónico es el orden que se nos fue transmitido el día que se aprobó el canon. El canon se aprobó el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento. Entonces, nosotros vamos a hablar del orden canónico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se le va a llamar así, primer evangelio, segundo evangelio, tercer evangelio, cuarto evangelio. Así se les llama, por eso yo en alguna pregunta les puse el segundo evangelio. Un poquito como que di por entendido que ustedes pudiesen conocer esto. Disculpen ustedes si supuse algo que no era conocido por ustedes. Una disculpa por ahí, porque yo puse segundo evangelio. Ese es el segundo evangelio. Segundo evangelio, y les precisé Marcos. Segundo evangelio es Marcos. Muy bien, por favor, Santiago tiene una pregunta. Bueno, buenos días. Yo solamente tenía un poco de inquietud o de duda en cuanto, o sea, realmente yo había leído el Evangelio de San Marcos muchas veces y haciendo reflexión del secreto mesiánico, el silencio ese de que no decir, Sí. una revelación paulatina en los apóstoles y la gente. Ajá. Lo interesante de aquí, me gustaría que explicara un poquito más o extendiera un poquito más referente a lo de... El famoso secreto mesiánico, con gusto. No eso, sino lo que me llamó la atención fue de que aquí el autor habla acerca de que no era esa la idea, sino que ponen que había una versión entre la cuestión judía por parte de Pedro y la otra de Marcos, que se habla en forma negativa de los discípulos, de todo eso, ¿no? Entonces, como que hay una doble versión en cuanto a que la intención no es tanto el secreto, sino que era como dar otra versión de las hechos como para los gentiles, para los griegos, para los no judíos. Entonces, como que había un contraste entre la versión del Jesús judío versus que podían entender los judíos y los que no lo podían entender de la perspectiva pagana. Entonces, como que había una doble versión en cuanto el secreto mesiánico, bueno, pues como que es para los judíos que se les revele que este es el Mesías, y como que Marcos toma otra perspectiva de esa situación de los discípulos, del no conocer, etcétera. Un poco negativo el comentario que hace el autor aquí. Ajá.
Con relación a este tema, presenta el autor que esta es una propuesta, obviamente lo dejé que ustedes lo conocieran o se acercaran, porque como usted ha señalado, en diferentes autores ustedes lo pueden encontrar. Entonces, me interesaba que supieran qué es el secreto mesiánico y por qué, al menos Greve, que es el autor que lo propone, por qué lo propuso Greve. Y él lo propuso a principios del siglo pasado, y que Jesús no tenía conciencia de ser el Mesías, que es exactamente lo que va a... Y como Jesús no tenía conciencia de ser el Mesías, entonces por eso nadie lo va a ir, o Jesús tenía la conciencia de ser el Mesías para otros, que es lo que usted está señalando, y entonces por eso les prohíbe que no les digan a nadie, que va a ser el famoso secreto mesiánico, que consiste en eso exactamente, en que no digan a nadie. Pero algunos actualmente pues ya no se sostiene eso del secreto mesiánico porque pues no dijeron, o sea, siguieron compartiendo esta situación. Entonces no es que no dijeron, sino que siguieron diciendo esta situación. Por eso es que tenemos entonces nosotros que sí se habla del llamado secreto mesiánico. Bueno, para unos. Para otros van a decir que no hay ningún secreto porque en realidad no guardaron. Y como usted se dio cuenta, hasta el final del Evangelio van a decir que vayan a decirles y que al final no dijeron las mujeres. Son un poquito ese tipo de cosas que van a decir. No hay, si hubo secreto mesiánico, no hay secreto mesiánico. Actualmente ya no se sostiene esta afirmación, se estudia como parte de una propuesta en algún momento del estudio, pero ya no es que nosotros digamos y vayamos a estudiar el famoso secreto mesiánico como tal, que sí sabía, que si no tenía conciencia, que si Jesús les pidió que guardaran silencio, por eso es llamado secreto mesiánico, guarden silencio y no nos digan. Esa sería más o menos un poquito la idea de este tema que puedo decir que ya casi lo tenemos como parte nada más del estudio, vamos a decirlo así, y que ha sido superado por otras propuestas un poquito más actuales de lo que vamos a tener. ¿Sí? El reino de los cielos. El tema del reino de los cielos va a ser la propuesta nueva, la novedosa. Ahí por eso, obviamente, pues saca lo nuevo de lo viejo. Es decir, nosotros estamos enraizados, estoy leyendo una de las preguntas, estamos enraizados en el Antiguo Testamento. La comunidad cristiana sabe que está enraizada en la comunidad judía, sabe que tenemos nosotros ese antecedente. Sin embargo, pues sabe también que hay algo novedoso, y en este caso lo novedoso pues va a ser Jesucristo. Nosotros entonces vamos a tener la novedad del reino, como ustedes lo vieron ahí. La novedad del reino pues es toda una propuesta de fraternidad, de cumplir la voluntad del Padre, de servicio, de hacer misión, de ser testigos, de aprender del Maestro. Son una misión que está por delante. El reino de los cielos tiene tantas cosas que hacer para ¿cómo se llama? El pueblo de Dios. Hay exorcismos, hay curaciones, hay milagros, hay perdón de pecados, hay oferta de filiación, de evitar el escándalo. Ese va a ser el reino de los cielos. La propuesta del reino de los cielos se va a ofrecer como una novedad frente a una propuesta que existía desde el Antiguo Testamento. Es decir, lo vamos a ver sobre todo en Mateo, que el nuevo pueblo de Dios. Pero eso sobre todo lo vemos en Mateo. El reino de los cielos se presenta como la novedad que Jesucristo trae a todas las personas, de manera particular a los marginados, sean enfermos, sean necesitados de conversión, cualquier persona necesitada. El secreto mesiánico fue una simple propuesta, por lo que hace ahí Cristi, fue una simple propuesta de Greve que dice que tenemos un famoso secreto en el Evangelio de Marcos y que después va a ser desvelado. Eso va a ser un poquito la cuestión del llamado secreto mesiánico. Muy bien, ahora... Muchas gracias. Sí, voy a proceder por un poquito por la cuestión del tiempo. Ustedes anótenme si tienen preguntas con relación al Evangelio de Mateo. Ustedes me hacen preguntas si tienen alguna duda. Voy a tratar de... a ver si puedo compartir, ¿cómo se dice?
la cámara con ustedes, digo la pantalla, con ustedes mi pantalla. Voy a ver la posibilidad de compartir. Dejen ver esta posibilidad para compartir. Híjole, Dios mío. No sé dónde. ¿Dónde dice share screen? Sí, aquí está. Voy a ver si puedo compartir. Para que veamos nosotros un poquito, voy a tomar aquí un ejemplo. El lugar es solitario. De un obispo que va a hacer exégesis. Está leyendo el Evangelio de este próximo domingo y me interesa que ustedes conozcan el texto. Ustedes me dicen si escuchan. Ahorita está leyendo el texto. Está leyendo, pero me interesa que ustedes vean cómo va a ser una contextualización del texto y cómo va a entrar después en el texto. ¿Sí? Después de entonces, mandar a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando la vista al cielo, entonces, solamente bendijo, voy a dejar una parte del video para que ustedes se acerquen al texto de manera exegética. Y aunque todos el obispo comieron hasta saciarse, hace un acercamiento exegético a un texto, les digo en este caso el del domingo. Quienes comieron como lo hace fueron de una manera alrededor de unos 5.000 hombres, interesante, sin como él se contar acerca a los mujeres textos, y niños. por eso quise compartirlo con Unos ustedes. Aquí está. elementos del contexto para poder entender nuestro texto. El contexto literario de nuestro pasaje, la multiplicación de los panes, es Mateo 13:53 al 16:20. Se trata de una unidad literaria donde Mateo presenta a Jesús como taumaturgo fuera de las fronteras de Israel y lejos de sus dirigentes. Pongo pausa porque alguno de ustedes me preguntó, bueno, no sé si fue uno de ustedes o fue del otro grupo, perdón. ¿Qué es el texto, contexto, pretexto y todos esos rollos? Entonces, aquí nos habla de un contexto literario. Ajá, entonces nos va a presentar, fíjense ustedes, el contexto literario es un contexto amplio, le llamamos el contexto inmediato, y puede tener un contexto remoto, es decir, dentro de todo el Evangelio de Mateo, estamos en el Evangelio de Mateo. Ahorita nos está contextualizando cuál es este contexto inmediato a nuestra perícopa que estamos analizando. Texto y perícopa es igual. Entonces, nuestra perícopa, y vamos a ver entonces este contexto, para después entrar directamente en el texto. Ya sería un poquito aquí lo que después ya tendríamos nosotros que entrar. Entonces, ahorita solamente les señalo para que ustedes vean. Si tienen alguna pregunta hasta aquí con esto que nos empezó a contextualizar el obispo o más o menos me explico. Pregunta. A ver, Santiago. El texto es el mensaje en sí, el contexto es dónde toma lugar No, el texto es literalmente lo que dice el Evangelio. Por eso. Ajá. O sea, las palabras, el contenido. Sí. Es el texto. Ajá. El contexto es dónde lleva a cabo, ¿no? ¿Dónde sucede? No, eso sería, es otro tipo de contexto. El contexto literario son las perícopas que están a su alrededor en el Evangelio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, ok, vamos. En unidades anteriores, a ver, voy a ponerlo un poquito, lo voy a regresar un poquito. Elementos del contexto para ahí está. Trozos que quedaron. Ajá. Quienes comieron fueron alrededor de unos 5.000 hombres, sin algunos elementos del contexto para poder entender nuestro texto. El contexto literario de nuestro pasaje, la multiplicación de los panes, es Mateo 13:53 al 16:20. Se trata de una unidad literaria donde Mateo presenta a Jesús como taumaturgo fuera de las fronteras de Israel y lejos de sus dirigentes. En unidades anteriores, Mateo ha mostrado que la respuesta de Israel y principalmente de los dirigentes no ha sido la adecuada en relación con Jesucristo, el Mesías. Ahora, la obra y la enseñanza de Jesús Mesías se dirige a gente que no pertenece al pueblo de Dios. La preocupación de Jesús es que sus discípulos aprendan, sean buenos discípulos, entiendan qué significa ser discípulo. Por eso ellos son siempre los principales testigos de la actividad del Mesías. Estamos en torno al lago de Galilea. Ahora va a ser un contexto locativo.
¿Sí me explico? Primero fue el contexto literario, ahora va a ser un contexto locativo. Se trata de, también se llama Mar de Galilea, se trata de un gran escenario que con buen tiempo es posible darse cuenta hacia dónde y de dónde navegan las barcas. Puede trasladarse a pie por la orilla al destino de la barca donde Jesús va. El lugar es solitario y apartado, lo dice el texto, lo que explica que para algunos tuvo que ser un camino largo y no existen allí alimentos a los cuales recurrir, sobre todo cuando la hora pasa, que también lo dice el texto. Tanto el alimento como la salud eran las principales preocupaciones de la gente del siglo I. Todo lo relacionado con alimentos. Ahora nos está poniendo un contexto social. La salud eran vitales para aquellas comunidades sometidas a enfermedades, pestes, a guerras. Jesús se compadece y sana a los enfermos. Es importante entender que en el siglo I, para sanar enfermos no se recurre principalmente al médico, sino a un hombre de Dios, por el concepto que tienen de enfermedad. La enfermedad es un efecto de una causa, y la causa es el pecado, y la causa es la posesión de espíritus impuros. Alguien está enfermo porque él o su familia ha pecado. Es la pregunta que le hacen a Jesús en Juan 9:2 respecto del ciego del nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o su familia? La persona es muda porque está poseída por un espíritu mudo. Es paralítico por lo mismo, es ciego por lo mismo. Por eso, en esta concepción de la enfermedad, el médico entra en segunda instancia. El primero al que se acude es a un profeta, a un santo, a alguien que intervenga frente a Dios para que Dios no considere el pecado, para que Dios, con su poder, por mediación de este santo, de este profeta, de este hombre de Dios, expulse el mal espíritu. En este contexto Jesús llama poderosamente la atención, porque en ningún momento Él recurre a Dios para sanar a un enfermo o para perdonar un pecado, al punto que lo acusan de blasfemo, cuando le dice al paralítico, vete a tu casa, tus pecados están perdonados. Precisamente por eso, porque Él realiza perdón de pecados, expulsión de demonios, con su propio poder, con la autoridad de su propia palabra. Esto significa que lo tienen que individualizar, identificar. Si no le viene el poder de Dios para sanar enfermos, ¿de quién le viene? Y una de las respuestas es de otros demonios, que son más poderosos que los demonios que expulsan. Otra de las respuestas es porque es un profeta, aunque no mencione a Dios o no recurra a Dios, es un profeta como Elías, que es de los primeros profetas de la historia de Israel que realizaban potentes milagros, fuertes milagros. El discípulo, después de vivir en comunión con Jesús, siendo testigo de Él, va a poder confesar de que se trata del Mesías, el Hijo de Dios, y eso es lo que explica poder para expulsar demonios y poder para perdonar pecados. El texto está constituido de dos partes, versículo 13 y 14, que es un sumario. El sumario son indicaciones básicas del redactor, en este caso Mateo, para poder cerrar lo que viene narrando y abrir nuevas perspectivas. Nos va a decir que Jesús se enteró de la muerte del Bautista, versículo 13. Eso lo ha narrado en 14, 10, 12. Resume lo anterior. Y luego abre nuevas perspectivas. Nos va a decir que se embarca y se va a otro lugar para relatar luego el milagro de la multiplicación de los panes. Esa es la primera parte. La segunda parte es propiamente el relato de la multiplicación de los panes, que va del versículo 15 al versículo 21. El lugar solitario y apartado es al cual Jesús se retira. En Mateo
generalmente Jesús se retira a este tipo de lugares porque ve amenazada su vida, porque los dirigentes de Israel lo persiguen para darle muerte. En Lucas, Jesús se retira a estos lugares para orar. La gente se entera y va donde Jesús. Parece que en este momento del ministerio de Jesús, él cuenta con una gran fama, un gran honor. La gente viene de las ciudades y de las aldeas, y es mucha gente la que se reúne en torno a él. Estamos en una cultura oral, donde la noticia se transmite de boca a boca. Saben que Jesús va a determinada parte porque lo ven navegar por el lago, se pasan la voz y se juntan nada menos que unos 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, conforme lo dice al final del relato. Jesús desembarca, vio esta gran cantidad de gente y hay una causa y un efecto. Se compadece. ¿Qué es causa del efecto? Sana a sus enfermos. Porque se compadece, sana a los enfermos. El verbo compadecerse es plagnisomai en griego, aparece 5 veces en Mateo. Es un verbo de intensidad, porque esplagnon significa entrañas, vísceras. Esplagnisomai es conmoverse las entrañas, removerse las entrañas, conmocionarse visceralmente por la situación del otro. Eso es compadecerse. La compasión es la causa de lo que viene, sanar enfermos. A veces Jesús se compadece y enseña. En esta oportunidad se compadece y sana enfermos. Esta sanación de enfermos es signo evidente de la condición de Mesías que cura a los enfermos, mostrando que quien lo envía es vida, es salud, es salvación. De este modo, el Mesías, por lo que dijimos en relación con la enfermedad, muestra la soberanía de Dios sobre el pecado, sobre las fuerzas del mal que dominan al ser humano. La segunda parte del relato es propiamente el relato de la multiplicación de los panes. Tiene diversos niveles de significado, puesto que se puede leer desde una perspectiva discipular, desde una perspectiva cristológica y mesiánica, desde una perspectiva eucarística. Parece bastante claro que la comunidad cristiana relee la multiplicación de los panes desde una perspectiva. Bueno, ya no le seguimos por la cuestión del tiempo, pero ustedes pudieron darse cuenta, primero nos contextualizó nuestro texto. Claro, primero se delimita una perícopa, es decir, esto es lo que es mi perícopa, esto es lo que es mi texto que voy a trabajar, lo pongo en relación con los textos que están así antes, después, y después ya empiezo a hacer el análisis del texto. Eso es un poquito lo que es puede decir un análisis exegético, que sería un poquito lo que yo quisiera que ustedes hicieran también ahora, es decir, que se acerquen ustedes a un texto, el texto que ustedes quieran, sea de Mateo, sea de Marcos. Yo ahí les pasé un material solamente de unos de estos evangelios, no les pasé, claro, de todos, sino solamente de alguno, porque no tenía obviamente posibilidad de pasarles de todo, ni podemos nosotros pues estar pasando. Entonces ustedes ahí nada más tienen nada más el de Milka, en este caso del Evangelio de Marcos, pero si ustedes tuviesen otros materiales, pudiesen ustedes entrar a hacer, miren, yo sé que va a ser un intento, digo un intento porque pues los que vamos empezando pues siempre no vamos a hacer como que el gran trabajo, pero es un poquito que ustedes intentaran acercarse a un texto bíblico y ustedes intentaran hacer un comentario, si ustedes se fijaron qué significa esto, qué significa esto otro, qué significa aquí después de la contextualización del texto. Hagan el intento. Claro que no quiero exégesis extraordinarias porque pues sé en qué nivel estamos, pero me interesa, o la cuestión que a mí me interesa es que ustedes empiecen un poquito como que a gustar el texto, como que ustedes empiecen a estar dentro.
Me pregunta por ahí alguien de ustedes cuál fue la página que compartí. La página que compartí es Obispado Castrense de Chile, Santiago Retamales. Igual, Obispado Castrense de Chile, Santiago Retamales. Es el obispo. Muy bien. Entonces, les digo, lo que me interesa es que ustedes pueden ver, él hace las reflexiones, sobre todo de cada domingo, de esta manera, para que ustedes como que se vayan habituando a qué es lo que es un acercamiento exegético. De hecho, él así lo llama, un acercamiento exegético. Les digo, me interesa que ustedes empiecen, porque están ustedes en un diplomado bíblico, me interesa que empiecen a gustar el texto sagrado. Ese es un poquito el interés que tengo con esta tarea. Vuelvo a repetir, no les pido las perlas de la Virgen en su tarea, solamente le pido pues que desde nuestra pobreza, desde nuestras ganas de conocer la Sagrada Escritura, ustedes empiecen a gustar el texto sagrado. No se sientan angustiados si no logran mucho, no se sientan angustiados, hagan lo que pueden. Yo voy a estar feliz con el intento que ustedes van a hacer. Y voy a estar feliz porque finalmente pues es querer acercarnos al texto propiamente, ahora sí, acercarnos al texto. Quiero acercarme al texto sagrado. Ya no solamente estudiar lo que dice este autor, lo que dice este otro autor, no solamente, sino decir, a ver, voy a ver qué tiene, qué dice. Si se fijaron, Monseñor es muy esquemático y por eso quise poner este ejemplo, porque es muy esquemático, pone con colorcitos, subraya, pone flechitas, hace cosas muy, muy interesantes nuestro autor para poder hacernos gustar el texto. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna pregunta con relación a esto, o también dije que estaba abierto con relación a Mateo. Si ustedes tengan alguna pregunta o algún comentario específicamente con relación de la forma de acercarnos al texto. De Jairo ya están haciendo por ahí para hacer la exégesis. Me puedo basar en los comentarios, sobre todo en los comentarios que puedan ustedes tener a su alcance. Hay que acercarse a la pericopa y tratar de hacer un pequeño comentario con relación a la pericopa. Otra cosa es ya la aplicación pastoral. Esa es otra cosa. Entonces es lo que dice el texto. Me interesa a mí la parte que dice, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que me sugiere el texto? Ya no es solamente la aplicación pastoral. ¿Qué nos dice el texto a la gente de hoy? Ya esa es una aplicación pastoral, ya puede ser, no, sino ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que el autor sagrado está diciendo? Eso es un poquito lo que me gustaría que ustedes hicieran. La tarea entonces, vuelvo a repetir, es elegir un texto o una pericopa, el que ustedes gusten, de Marcos, porque les pasé un texto por ahí de Marcos, no les puedo pasar de todo, ¿verdad? Si ustedes tienen algún otro, puede ser de Marcos o de Mateo, si tienen comentarios al alcance de ustedes, pueden hacer de cualquier pericopa de Mateo o Marcos, pero que sea de Mateo o Marcos, no me vayan a buscar de otro texto. Pueden hacer ustedes el comentario y eso es lo que me van a entregar. Y vuelvo a repetir, me interesa que gusten el texto sagrado porque ustedes están en un diplomado bíblico. Ese es al menos el interés que tengo para ustedes y bueno, que me gustaría que ustedes pues compartieran este interés. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario con relación a esto o con relación a a alguna otra pregunta, o de Mateo. Por favor, César. Sí, yo. Hola. Muchas gracias. Yo en relación a la multiplicación de los panes, que se menciona que sobran 7 canastos o 7 recipientes y luego 12, ¿verdad? En otra, me llamó muy mucho la atención eso. Me gustaría si pudiera explicarnos un poquito ese simbolismo. Mire, los números en general, no les dejé alguna tarea sobre simbolismo de números. Voy a decirlo así de manera rápida. Obviamente no puedo ahondar en el tema por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, el 2 significa, el 1 ordinariamente es primacía para Dios, el 2 es amor, el 3 es totalidad, el 4 universalidad, el 2 es vida, el 5 es amor, el 6 imperfección,
El 7, perfección. El 10 y todos sus múltiplos son una multitud o algo grande, abundante. El 12 es pueblo de Dios. Ajá, entonces, 1 es primacía ordinariamente para Dios. El 2, vida. Se necesitaban 2 testigos, por ejemplo, para atentar o no contra la vida. El 3, dije totalidad. El 4, universalidad. El 5, amor, Espíritu Santo, algunos también por ahí ustedes en algunos libros pueden encontrar. El 6, imperfección. El 7, perfección. El 10 y todos sus múltiplos, inmensidad, muchedumbre. El 12, pueblo de Dios. Gracias. Ok, bien, entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes con relación al Evangelio de Mateo? Ustedes también en el Evangelio de Mateo vieron la parte histórica, la parte teológica y la parte literaria. Si ustedes recuerdan, en Mateo tenemos nosotros que está dirigido, a diferencia de Marcos, que están dirigidos a pagano-cristianos, a judeo-cristianos. Allá en Mateo lo vamos a tener dirigido a judeo-cristianos. Vamos a tener nosotros que Mateo tiene un vocabulario propio, Mateo tiene unas formas literarias propias, tiene un mensaje propio, por ejemplo, el Emanuel propio de Mateo, que la mayoría de ustedes, claro, en sus trabajos, en su cuadro sinóptico pusieron. Bien, está ahí más o menos, en este caso, pues es el Mesías enviado a Israel, que lo vamos a tener aquí en el Evangelio de Mateo. Un evangelio, que está también abierto a todos, como ahorita nos decía Monseñor en este texto que nos empezó un poquito por ahí a leer. Un evangelio que está también abierto a todos, independientemente que su destinatario principal sean judeo-cristianos. Entonces vamos a tener nosotros esta situación para que nosotros conozcamos y sepamos por dónde va pues la orientación mateana. Su teología, pues claro que su teología va a ser en esta línea de Jesús, el enviado a Israel y el que trae pues el Emanuel, el Dios en medio de nosotros, que era lo que esperaba el antiguo pueblo de Dios, el Mesías, el hijo de David, que obviamente pues va en esta línea del mesianismo. Este sería un poquito, y claro que Mateo tiene pues elementos, algunos de ustedes bien lo pusieron ahí, la estructura en 5 partes, tiene elementos judíos un poquito, Mateo, por su destinatario. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Aquí está alguna pregunta. ¿Se puede decir que con Mateo comienza la eclesiología? No. Mateo se le llama así el evangelio eclesial por antonomasia, porque es el evangelio, en el único evangelio donde aparece el término eclesía. Es el único evangelio. Lo tenemos en Marcos, pero en los otros evangelios no tenemos el término eclesía. Por eso se dice que es el evangelio eclesial por antonomasia, por el término que emplea. Y lo emplea 3 veces, el término aparece 3 veces para referirse, 2 veces para referirse al pueblo de Dios. Bueno, pues ya el comportamiento por ahí que está teniendo el pueblo de Dios. Y solamente pues eso para que ustedes pues sepan. Esto entonces sería la intención. El curso es conocer un poquito las generalidades de Mateo y Marcos en su dimensión histórica, en su dimensión literaria, en su dimensión teológica, y acercarnos a algún texto sagrado que sería pues lo del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, porque estamos ya casi por terminar, o algún comentario por allá, ya estamos casi cerrando esta videoconferencia. ¿No? Muchas gracias. Gracias a Dios. Y gracias por todo, muy interesante. Gracias a Dios que pudimos compartir, aunque sea de manera muy rápida, pero pudimos compartir pues estos momentos. Mucho gusto en saludarlos, en conocerlos. Gracias. Y pues ahora solamente nos queda pues hacer el último trabajo y pues que el Señor nos bendiga y pues aquí estaremos y pues dentro de un año, si el Señor permite, pues, estamos en la universidad. Gracias. Gracias, Madre, igualmente. Gracias. Muy bien. Padre Ricardo. Pues muchas gracias a todos. Gracias, hermana Socorro, por compartirnos tu sabiduría, tus conocimientos, sobre todo para motivar esta actitud
creyente, ¿verdad? Que siempre debe tener el intérprete de la Escritura para estar a disposición del servicio de la iglesia. Todos somos iglesia y todos tenemos esta tarea también de participar en la comprensión de la Sagrada Escritura y hacer la vida. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado no solo la videoconferencia, sino también todo el módulo de la hermana Socorro, ¿verdad? Que es una de las mejores piezas de la universidad. Y la primera parte del diplomado. Bien, pues que tengan todos. Yes, muy bien. Gracias. Pues felicidades a todos y ojalá y nos veamos el próximo año, primero Dios. Primero Dios. Gracias, buenas tardes. Gracias. A todos. Gracias. Recuerden que en la plataforma está el módulo para la evaluación de profesores, para que no dejen pasar el tiempo. Recuerden que hoy es el último día, también, de hecho, la hermana Socorro también creo que hoy tiene que entregar calificaciones, ¿verdad? En la tarde-noche, para que ya todos tengan su certificado, ¿verdad? Me dieron mañana temprano, así que los espero con su tarea hasta hoy en la noche. Y yo mañana, o sea, hoy se cierra, que ustedes hasta las 11:59 que entreguen su tarea. Muy bien. Okay. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, madre. Muy amable. Buen día a todos. Gracias, hermana. Gracias. Gracias. Hermanas, Gracias. Hasta el otro año. esta es la condición de anfitrión, hermana, y así ya puedo cerrar. Tengo aquí permitir participantes, permitir bloqueo, habilitar. Ay, no sé cuál, padre, le puse el más. Primero le da participantes y dentro de la lista de participantes se encuentra Universidad Pontificia. Ajá. Le da el botón que dice más. Ajá. Y me pone ahí asignar anfitrión. Asignar anfitrión. Ser anfitrión, algo así. Sí, hacer anfitrión. Sí. Ajá. Sí, ya está. Le va a poner ahí. ¿Segura que quiere? Eso, muy bien. Perfecto, pues que tengan todos feliz día. Dios los bendiga. Igualmente. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Bye, bye. Gracias, bye. Un placer.